Ya lo comentó, comenzamos una nueva semana, trasladados de un reino a otro, pero es imposible poder empezar estas semanas sin poder recordar las que vimos anteriormente, porque son fundamentos que el Señor ha establecido, fundamentos que tenemos como casa paterna también que viene, y necesitamos respetarlos, porque todo tiene un porqué para Dios, amén. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:3, vamos a comenzar por aquí. Me va a tener que seguir con unos pasajes para dejar bien marcado el primer fundamento, amén. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto nos comentaba Mica el día miércoles, nos ministraba acerca de esto, amén, del verbo, el verbo hecho carne, el verbo es Cristo, amén. Fuimos constituidos por el poder de su palabra. Y en 2 de Corintios, y lo voy a mencionar por arriba, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, estos tres pasajes que acabamos de leer nos deja bien en claro que todo tiene un comienzo, ¿verdad? Lo visible tiene un comienzo en lo no visible, o sea que lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Lo no visible lo entendemos por medio de la fe. Lo no visible es lo eterno, mientras que lo visible, o sea lo que vemos, es pasajero. Ambos fueron creados por medio de Cristo, tanto lo que no se ve como lo que se ve. ¿Me va siguiendo? Y esto es importante que como creyente lo tengamos bien en claro, porque una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que no se ve, que es eterno. Eterno en Cristo, amén, eterno en Él. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones vienen de una formación. ¿Cómo nos manejamos nosotros? Pensamos, accionamos, ¿qué más? Pensamos, eso ya lo dije. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que vemos, ¿no? Antes de llegar al Señor, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras conductas, nuestra manera de llevar adelante nuestra vida estaba basada de acuerdo a lo que veíamos. De acuerdo a lo que veían nuestros ojos, nosotros actuábamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros podíamos percibir, reaccionábamos, ¿verdad? Pero una vez traídos al reino del Hijo, una vez trasladados del reino de las tinieblas, sacados de ahí, trasladados al reino de Dios, a un reino de luz, comenzamos a manifestar lo no visible, eso que es eterno en el Señor. O sea que todos nuestros actos, nuestras conductas y nuestros pensamientos ahora tienen que sujetarse a lo invisible, a lo eterno de Dios. La salvación que se nos ha sido dada fue en el Espíritu, pero siempre se va a manifestar en lo visible. La obra consumada de Cristo se da en lo no visible, en lo que no podemos ver, pero se manifiesta en lo visible. Cuando Jesús
fue crucificado, eso lo hizo en lo visible. Todos sabemos, los chicos lo estudian en el colegio, se nos enseña de historia, se nos enseña el antes de Cristo, el después de Cristo, ¿sí? Tenemos una línea de tiempo que nos marca el antes de Cristo, el después de Cristo, ¿sí? Porque en ese momento fue un quiebre en la humanidad, en la crucifixión. Entonces se manifestó en lo visible, algo que ya se estaba dando en lo no visible, o sea, lo que se dio, ese quiebre de la humanidad que nosotros podemos ver, tanto los que creen como los que no creen, y los de todas las religiones saben que Jesucristo ha sido crucificado, amén. Eso es una realidad para todos. Pero eso se dio en lo que nosotros podemos ver, pero ya se había dado en lo eterno. Ya se había consumado en lo eterno. Mientras Jesús era crucificado, paralelamente en lo espiritual se estaba dando una dinámica que iba a cambiar la historia de la humanidad. No fue lo que Jesús hizo en la cruz, sino lo que estaba pasando en el detrás de escena. No fue en ese acto, sino lo que ya había sido establecido por Dios en el detrás. Amén. Mientras que acá en la tierra se estaba matando a Jesús, en la eternidad se estaba sacrificando al Cordero. Y es tan fuerte pensarlo así. Piense por un momento, a veces es necesario, si quiere, cierre sus ojos para concentrarse mejor, para poder verse en ese foco, para poder entender que lo visible fue hecho de lo no visible, de lo eterno de Dios. Y como fuimos trasladados de un reino a otro, este es el fundamento. Que fuimos creados por el poder de su palabra. Amén. Y con Él nos ha dado la plenitud de todas las cosas, en Cristo Jesús. En Hebreos 9:23 dice, Mica, si querés postealo, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea que este acto que iba a dividir la humanidad, que nosotros lo vimos visiblemente, pero que en el detrás de escena, como dije recién, se estaba sacrificando al Cordero inmolado que iba a quitar el pecado una vez y para siempre. Mientras que Cristo moría en lo visible y lo invisible se estaban purificando las cosas celestiales. Él entró en un santuario no hecho de mano, sino que allí se derramó la sangre de Cristo, una sangre pura y sin mancha para quitar del medio el pecado. No fue esa sangre natural que nosotros pudimos ver caer, porque dice que cayó hasta la última gota del Señor, sino la sangre que derramó en la eternidad. No fue esa sangre que cayó a tierra, sino esa sangre que cayó en la eternidad del Padre. Fue la que nos quitó el pecado, fue la que nos trasladó de un reino a otro. Fue esa sangre que se derramó en la eternidad, en lo no visible, para que fuese un sacrificio eterno. Es precisamente que en esa eternidad
es donde opera la fe. Es allí donde opera la fe. Y esto hablaba el otro día con Debo, que muchas veces nosotros usamos la fe para obtener cosas visibles, ¿verdad? Porque, Señor, yo quiero ropa nueva. Señor, que me aumenten el sueldo si me puedo comprar una moto o un auto. Y qué bien que eso, si eso llega, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero no se trata de eso la fe. Porque muchas veces para llenar iglesias hablamos de una fe que no tiene límites, de una fe que nos ayuda a alcanzar todas las cosas. Pero meditando en la palabra de Dios y entendiendo una verdad, sabemos que la fe es la persona misma de Cristo. Y esa fe va a operar, va a tener un límite, que es la voluntad de Dios. Nuestra fe humana no puede ir más allá que la voluntad de Dios, porque la fe es una persona y es Cristo, y está sujeta al Padre. Amén. Por lo tanto, la fe que nosotros debemos trasladar a lo visible es la fe del Hijo de Dios, que opera en lo eterno, no opera en lo natural, no opera en este ámbito, no opera en lo visible que nosotros podamos ver, sino que está operando en lo eterno de Dios, en lo invisible. La fe no opera en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Dice su palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe creemos que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Y es por medio de la fe que tenemos que entender las verdades presentes. ¿Y qué es una verdad presente? Yo creo que nos costó muchísimo poder entender esto cuando comenzamos todo lo del CEAP, el CEAP avanzado, cuando empezó el CEAP. Yo creo que estuvimos todo un año sin entenderlo, pero ya lo habíamos estudiado. Porque es así, porque así opera el Espíritu, nos muestra algo, nos hace ver algo, pero con el tiempo se va a ir revelando, ¿no? Es como una luz que se va acercando, y a medida que uno se va acercando, se va aclarando el panorama, ¿no? Entonces uno comienza a estar más cerca de la palabra, más cerca de la oración, más cerca de la comunión. Entonces comienza a ver las cosas más claramente. Una verdad presente es una verdad que está en la palabra y que está vigente en la vida del nuevo pacto. La verdad presente en el nuevo pacto es la vida de Cristo en nosotros. Es una verdad presente, es una verdad continua y es una verdad eterna. Amén. En 2 de Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice acá. Aunque ustedes todos sepan las palabras que aquí se digan. Dice Pedro: yo no voy a dejar de recordarles estas cosas hasta que estén confirmados en la verdad presente. Esta palabra confirmados significa estar asegurado y establecido en un lugar. Pedro entendía que él estaba seguro, que su audiencia estaba ya establecida en la verdad presente y no quería que se movieran de ahí. Ahora, la pregunta para nosotros, hoy, acá, 2022, Iglesia Cristo Tú Haces Todo Nuevo, hoy que es 25 de julio, día sábado. ¿De julio dije? Bueno, soy eterna, por eso. 25 de junio. Nosotros
¿Estamos siendo confirmados en la verdad presente? ¿Nuestras vidas están siendo establecidas en la verdad presente de Dios? Que es Cristo mismo. ¿Cuántos me escuché ahí, Escuché un montón. Vamos a ver una de las verdades presentes con un poquito más de énfasis. Colosenses 1:13, Mica, sí postealo, por favor. Y es el lema de esta semana, amén. Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En esta verdad presente hay dos cuestiones. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Esta verdad presente nos libró de las tinieblas, pero nos libró y nos dejó al azar. Bueno, está bien, te salvé, ahora que se arregle otro. No, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que no solo nos ha quitado del pecado, sino que Él nos ha llevado a un lugar de reposo. Estabas afligido, ahora estás sustentado en el reino del Hijo. ¿Puede verlo? Uno tiene que ver con la condición y el otro tiene que ver con la ubicación. ¿Y por qué era necesario poner el fundamento de que Dios ha creado todo por el poder de su palabra y que se ha hecho de lo que no se veía? Amén. ¿Por qué? Porque el verbo, a veces no entendemos qué es el verbo. Sí, el verbo estaba en el principio, pero a veces es mucho más allá. No sé si alguno estudió un poquito inglés. A ver acá, los que están acá un poquito. Hola. ¿Están, chicos? ¿Están estudiando? ¿Están seguros que están estudiando? ¿Sí, no? Bueno. ¿Saben por qué me gusta mucho el verbo en inglés? Porque tiene dos formas. El verb to be en inglés, tiene dos cuestiones. Y es el ser y es el estar. O sea que nos habla de una condición y de una ubicación. Doy clases particulares por si necesitan, chicas. Les aviso. Después lo hablamos por privado. Entonces, acá vemos que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vemos dos condiciones. Vemos la condición en la que estábamos y vemos la ubicación donde el Señor nos llevó. Antes de Cristo nosotros éramos esclavos del pecado, pero una vez reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, somos declarados libres. Nosotros solo necesitamos creer en el Señor para poder ser trasladados de un reino a otro. Por eso es importante hablar de la fe.
Fuimos librados de la potestad y las tinieblas. Ese dominio en el que nosotros estábamos, luchábamos para poder salir adelante. Pero éramos esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás, del príncipe de este mundo, llevados como pensamientos cambiantes, fluctuantes, guiándonos por lo que veíamos. Nuestras emociones, nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, todo iba de acuerdo a lo que veíamos. Éramos esclavos. La palabra para potestad es la misma que dominio o autoridad. Acá, cuando habla de potestad, se habla del dominio. Nosotros estábamos dominados por el pecado, por lo que veíamos. ¿No le pasa que cuando ve una propaganda, que ve una, no sé, algo lindo que le gustó, enseguida lo necesita, ¿no? Como que enseguida se le despierta como, ¡ay, yo necesito eso! ¿No? Y por ahí ni te hacía falta, pero lo viste y ya tu mente quedó pensando que lo necesitas. Así éramos nosotros. Estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? Éramos llevados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por todo lo malo que había en nosotros. Cuando Santiago habla de la concupiscencia, habla del deseo, del ser tentados, porque eso nos atrae, nos domina. Y cuando nos atrae algo que está fuera del Señor, nos hace fallar en el blanco perfecto. Amén. Pero esta libertad que experimentamos viene acompañada por una reubicación. Fuimos trasladados de un reino a otro. Y esta verdad presente se tiene que hacer viva en nosotros, que ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas, ya no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, ya no pertenecemos a ese lugar, ya no somos llevados por lo que ven nuestros ojos. Esa libertad fue la que nos trajo el poder ser trasladados al reino del Hijo. Ya no pertenecemos al reino de tinieblas, ya no pertenecemos al reino en esta tierra, sino que pertenecemos al reino celestial, en el cual la plenitud de Cristo lo absorbe todo, en todo, donde gracia nos es dada para poder vivir conforme a la imagen del Hijo. Amén. Nosotros ya no pertenecemos a ese reino. Fuimos movidos de ese lugar para que podamos expresar la imagen misma de Dios aquí en la tierra. Y esta verdad se tiene que hacer viva en nosotros. Ya no tenemos que seguir mirando nuestras situaciones y dejar que esas se lleven y se roben las promesas del Señor en nuestras vidas. Porque recuerde que usted ya no está en el reino de las tinieblas. Usted ya no está ahí.
recuerde que usted fue libertado de ese lugar. Por lo tanto, Cristo ha venido a nosotros, no para que nosotros tengamos a Cristo y que las circunstancias, las situaciones nos atraviesen y que Cristo nos sane, sino que Cristo se hace uno con nosotros para que podamos atravesar esa situación que es diferente. ¿Entiende cuál es la diferencia? Y es muy grande, y necesito que usted hoy se vaya entendiendo esto. No tiene a Cristo en su vida solo como un salvavidas para no ahogarse en la situación fea que está pasando, en la circunstancia que usted le quiera poner, póngale el nombre que quiera. No. Quizás eso podría pasar del otro lado del reino. Pero una vez llegado Cristo a nuestras vidas, una vez estando seguros de este lado del reino, en el reino de su amado Hijo, nosotros vamos donde diga papá, ¿o no? Nosotros vamos donde Dios nos envíe y que la situación nos acompañe. Y que la circunstancia, bueno, seguime. Yo tengo un punto donde llegar. Tengo una meta establecida. Porque vemos de lo invisible a lo visible de Dios. Porque la fe que opera desde la eternidad nos ancla en su vida. Nos ancla en este reino. Recuerde, en el momento que usted tenga que atravesar cualquier circunstancia, recuérdese de la palabra, que Él nos libertó de la potestad de las tinieblas, nos sacó de ese lugar y nos ha llevado a un lugar de reposo. Amén. Poder ser trasladados es poder mover algo, ¿verdad? Acá lo tengo a los muchachos que trabajan, ¿verdad? En el trasplante, ¿no? ¿No? Ustedes lo conocen bien a esto. El trasplantar, el mover algo, poner algo en su lugar es transferir, ¿no? Usted no interviene con la planta, usted solo le hace un lugar. Asegura que esa planta esté bien puesta, ¿no? Pero, ¿modifica algo de la vida de la planta? No. Qué buen ejemplo. Cuando algo se trasplanta, hay que asegurarse que las raíces también estén incluidas en el traslado, ¿no? Quiere decir que cuando usted por medio de la fe creyó en Cristo, usted fue trasplantado de un lugar a otro. De lo invisible a lo visible. La palabra dice que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas. Y si ahí se fija bien, potestad es dominio, ¿verdad? Lo dijimos recién. Fuimos trasladados de un dominio a otro. No es que me libertó el Señor, me llevó a su reino y ahora hago lo que quiero y que Dios me acompañe, ¿no? Porque a veces, Señor, si tú estás conmigo, yo voy a poder ser esta macana y igual vas a estar conmigo, ¿no? Pensamos que es así, pero no, nos sacó de ese dominio para pertenecer a otro dominio, que es al reino de luz, al reino de luz. Sí, Señor, en el dominio de la potestad de las tinieblas éramos llevados por la satisfacción de nuestras necesidades.
por la necesidad de saciar nuestro orgullo, de la competencia, los celos, la maldad, la violencia. Esa fue la herencia que nosotros recibimos cuando Adán cayó, ¿verdad? Estamos muertos. Pero una vez que fuimos trasladados de un dominio a otro, fuimos movidos de esa esfera y puestos en otro lugar. Pablo dice que fuimos trasladados de ese reino de maldad al reino de su amado Hijo. Este reino es eterno, es el reino donde el bien y la misericordia nos persiguen. Es el reino donde nos es preparada una mesa delante de las cosas que nos angustian. Se nos ha preparado una mesa delante de las cosas que nos angustian. En este reino donde hay una paz que nadie te puede dar, es el reino de los victoriosos. Es el reino donde el vil y el menospreciado es usado para avergonzar lo sabio del mundo. Es el reino de salvación, el reino de la bendición. Es el reino formado por reyes y sacerdotes, por un linaje escogido, real sacerdocio para dar a la imagen del Hijo en esta tierra. Es para dar a la imagen del Hijo en esta tierra. Amén. En este reino no hay competencia, sino que se colabora. No se satisfacen las necesidades, sino que nos servimos en amor. En este reino no hay celos, porque sabemos reconocer las temporadas y disfrutar de cómo Dios levanta a los unos a los otros. Como Dios nos levanta, nos fortalece, porque lo que hoy estoy pasando yo, quizás mañana vos necesites esa misma palabra que me sostuvo. Y que esa palabra que te sostuvo a ti hoy yo la voy a necesitar también. Somos uno, estamos siendo llevados al uno, amén. Es el reino en el cual sus embajadores van, no con ropas finas, sino vestidos del poder y la manifestación de Dios, donde no vamos detrás de señales, sino que las señales nos siguen, dice su palabra. Es el reino de los redimidos, de los perdonados y es el reino de los santificados en Dios. No somos perfectos, tenemos 1.000.000 de errores, pero si algo podemos reconocer es que ya no nos domina la potestad de las tinieblas, sino que hoy somos llevados y trasladados al reino de su Hijo, donde nos gobierna la verdad, la misericordia, el amor de Dios, amén. En este reino hay un solo rey que fue a la batalla y venció y se entregó por amor y murió en la cruz y al tercer día resucitó. Pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Él es el centro de todo, el primero, el único y soberano Rey de este reino, amén. Hay un solo Rey que se entregó, que murió y resucitó el tercer día por amor al Padre. Gracias, Señor, gracias. En esta calidad de amor es la que nosotros nos debemos centrar todos los días de nuestras vidas, amén. Este es el reino en el que ahora nosotros caminamos. Por lo tanto, nuestras raíces ya no están en tinieblas. Nuestras raíces, como fuimos trasplantados, están absorbiendo todos los nutrientes de este nuevo reino. Ya no luchamos contra la maldad, sino que luchamos contra nuestros propios deseos. Nosotros ahora somos portadores del reino de Dios, y a medida que la carne sea deshecha y lo terrenal muera, más evidente se hará el reino en nosotros, amén. Creceremos en madurez cuando nos alineemos
a la mente de Cristo, cuando verdaderamente hagamos visible lo que fue invisible en lo eterno de Dios. Amén. Creceremos en madurez, creceremos porque nuestras raíces están siendo afectadas por el reino del Hijo, en el cual ya hemos sido introducidos. Esta es nuestra realidad como hijos de Dios. Si algo quiere llevarse en esta noche, tiene que ser este entendimiento. No pertenece a ese reino. Hemos sido trasplantados, hemos sido trasladados, con las raíces y todo, cuidadas por el Señor, para poder dar buen fruto y en abundancia. Póngase de pie, por favor. Vamos a compartir el último versículo. Juan 12:44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos creyendo en el Señor? ¿Cuánto estamos creyendo en el Señor? Porque dice ahí que el que cree en mí no permanece en tinieblas. No permanece en ese reino de preocupaciones. No permanece en ese reino de estancamiento. No permanece en ese reino de saturación. No permanece en ese reino donde somos dominados y llevados por lo que nuestros ojos ven. El que cree en mí, el que cree en mí, no permanecerá en tinieblas. Así que como hijos debemos disfrutar de esta verdad presente, que hemos sido trasladados y reubicados a un reino de reposo, un lugar de descanso, un lugar seguro, donde pase lo que pase, donde venga lo que venga, Cristo está siendo formado en nosotros. Que cada circunstancia que nosotros podamos estar pasando, sea Cristo formándose, sea Cristo formándose. Déjame motivarlo, no sé si motivarlo, sino establecerlo. Estos días el pastor preguntó en el grupo si había una palabra que nos haya sido dada y que nosotros a través de esa palabra hubiésemos visto circunstancias cambiar, ¿no? Algo así era lo que el pastor nos había preguntado. Sí, claro, y cambió algo. Si nosotros pudimos poner esa palabra por obra y haber cambiado algo. Y muchos dijeron un montón de palabras, un montón. Y el Señor me llevaba en ese momento a poder ver un montón de situaciones que he atravesado en la vida personal. Y en un momento ministerial, durante mi separación, muchos hermanos no saben, pero yo soy separada, tengo 4 niños aquí. Durante la separación había llevado
acallar esa situación, esa circunstancia, la palabra y todo lo que el Señor iba soltando en mi vida. Entonces no podía ministrar, no podía soltar palabra, porque veía que el error de la otra persona estaba haciendo forjada mi identidad en Cristo. Hasta que un día la diácona de este lugar me mandó un choclazo así, como para que usted vea, y me dijo: puedes estar pasando la circunstancia que quieras, ponele el nombre que quieras, pero recordá cuando Pablo y Silas estaban en aquel lugar. Ellos estaban presos, visiblemente estaban presos. Su cuerpo estaba aprisionado, mas la palabra del Señor era soltada en aquel lugar y estaba siendo libertados corazones en aquel momento. Entonces ella me dijo: podrás estar pasando distintas situaciones, distintas circunstancias, pero la palabra del Señor es libre. Pero la palabra del Señor nos libra. Entonces, si nosotros podemos estar pasando cantidad de circunstancias y nos centramos en la palabra del Señor, que te dice así: bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te baste mi gracia. Pablo en ese momento le decía: Señor, Señor. Y la única respuesta que tuvo fue: que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. Es más que suficiente la gracia del Señor para nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos que fuimos trasladados de un reino a otro, de un dominio a otro, entendemos que la palabra del Señor es libre. Es libre, no importa la situación. No te creas que estás enfrascado en esa situación, circunstancia, porque la palabra del Señor rompe, separa, marca, libera, exhorta y restaura. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra que nos sostiene. Que te baste la gracia del Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Bástate en su gracia, amén. Bástate en su gracia, sí, Señor, ministra.